Muy buenas tardes, jóvenes. Para mí es un placer estar nuevamente con ustedes. Permítanme, yo creo que no tenemos... Ahí estamos. Muy buenas tardes. Para mí es un placer trabajar nuevamente con ustedes. Para esta semana, semana número 11 en el curso de Derecho Procesal Civil, vamos a iniciar con lo que es el diligenciamiento de los diferentes medios de prueba. Ya la semana pasada habíamos visto las generalidades de la prueba y algunos medios de prueba para que ustedes empezaran a identificar y a conocer los medios de prueba regulados en el artículo 128 del Código Procesal Civil y Mercantil. La clase del diligenciamiento de medios de prueba la vamos a dividir en dos partes. La primera parte, pues vamos a ver de acuerdo al 128 los primeros medios de prueba que aparecen en el orden que están en el Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, el objetivo de la clase para esta semana, que ustedes como estudiantes del sexto semestre de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rural de Guatemala, adquieran los conocimientos necesarios sobre los medios de prueba. Primero, el de declaración de las partes. ¿Cómo se practica esa diligencia? El valor probatorio que la ley le da al medio de prueba de declaración de las partes. De la misma manera tenemos lo que es la prueba de declaración de testigos. ¿Quiénes son testigos inhábiles? ¿Quiénes tienen aptitud para ser testigos? Y vamos a ver algunas diferencias entre la declaración de parte y la prueba de declaración de testigos. El valor probatorio también que se le da a la prueba de declaración de testigos. Tenemos la prueba de dictamen de expertos y esta es una prueba que tiene un esquema o podemos decir que tiene un procedimiento bastante especial en la ley. Entonces, prácticamente esta clase pues la vamos a llevar más que todo con la ley. Las diapositivas pues es para que ustedes vayan guardando material, pero la ley es lo básico en esta clase, por lo menos en esta y la otra semana, que es el diligenciamiento de las pruebas y la prueba de reconocimiento judicial. Entonces, para esta semana iniciamos con el Código Procesal Civil y Mercantil en el artículo 128, que podemos darnos cuenta que es medios de prueba y nos indica cuáles son los medios de prueba. Ustedes la semana pasada pues ya habíamos leído tanto el 128 y el que nos interesaba que era el 123, que era la apertura a prueba. Entonces, para recordar y para recapitular un poco lo que habíamos visto la semana pasada, ahorita estamos en el juicio ordinario, ya en lo que son los 30 días de prueba. Ya el juez resolvió y declaró abierto el periodo de prueba. Nosotros lo que tenemos que hacer es enviar memoriales de proposición de los medios de prueba que vamos a utilizar dentro de estos 30 días. Sin embargo, habíamos visto también que se podría ampliar a 10 días más el artículo 123 por la vía incidental. Entonces vamos a empezar con los medios de prueba: declaración de las partes, declaración de testigos, dictamen de expertos y reconocimiento judicial. Espero que nos dé tiempo a terminar estos en esta semana, si no, pues la otra semana miramos que son más cortos: documentos, medios científicos de prueba y presunciones. Podemos pasar cualquiera de estos. Entonces, hasta el momento, pues, me imagino que ya están conectados la mayoría, si se me escucha bien, si me pudieran indicar, y necesito que todos estén con su ley en la mano. Entonces vamos a empezar con el primero: prueba de declaración de las partes. Podemos darnos cuenta que se encuentra regulado primero en el artículo 128, inciso 1, que se refiere a lo que es la declaración de las partes.
y específicamente está regulado del artículo 130 al 141. Ahí se desarrolla completamente lo que es declaración de las partes. Para empezar, podemos decir que el mismo consiste en la obligación que tiene cada litigante. Recordemos las partes, por eso es su nombre, declaración de las partes. Recordemos que las partes, hay varias personas que pueden ser una sola parte y varias personas que pueden ser una sola parte. Entonces, declaración de las partes, no nos imaginemos que es solo el demandante y el demandado, porque pueden ser varios los demandantes y pueden ser varios los demandados. Entonces, lo tienen que practicar de una manera individual sin que ellos se comuniquen entre sí. El juzgado tiene que ser muy diligente a la hora de la prueba de declaración de las partes. La declaración de las partes es la obligación que tiene todo litigante de declarar bajo juramento sobre hechos personales del absolvente o bien sobre el conocimiento de un hecho. Prácticamente cuando vimos la declaración jurada en prueba anticipada, eran prácticamente las mismas situaciones las que se iban a dar. Era declarar sobre hechos personales o bien sobre circunstancias que le consten, o sea, conocimiento de un hecho, pero recordemos que tienen que ser hechos controvertidos. Entonces, va a versar sobre cualquiera de las dos situaciones. Si son varios hechos, se tiene que llevar hechos diferentes, ¿verdad? Entonces se va a absolver sobre un solo hecho y de ahí, pues podemos absolverlo sobre otro solo hecho. Entonces, por el momento todavía no tenemos ningún mensaje. Ahí estamos, que se escucha bien. Entonces, continuemos. Es importante tener presente que este medio de prueba son las partes las que declaran, ya lo habíamos platicado, puesto de que ser un tercero estaríamos ante un medio de prueba totalmente distinto, como lo es la declaración de testigos. Aquí en la diapositiva les coloqué el nombre de articulante y el nombre de absolvente. El articulante es el que realiza las preguntas, el que propone la prueba, ¿verdad? Entonces, el que ofrece la prueba en su memorial de demanda, el que la propone cuando estamos ya en el diligenciamiento. Entonces, el absolvente es el que va a contestar las preguntas. Tenemos que tener claro dos situaciones. La primera es que el articulante puede ser el demandante o puede ser el demandado. Por ejemplo, yo en mi demanda como demandante presento la demanda, valga la redundancia, pero no ofrezco el medio de prueba de declaración de las partes. Solo ofrezco declaración de testigos o solo ofrezco documentos. Mi demanda llena los requisitos, se le da trámite, se le emplaza a la otra parte y la otra parte, o sea, la parte demandada, en su contestación de la demanda en sentido negativo y lo que él quiso colocar, interposición de excepciones perentorias o cualquier otra situación, él sí ofreció declaración de las partes. Entonces, en este sentido, el demandado sería el articulante, porque él es el que está proponiendo la prueba, es el que está haciendo las preguntas y el demandante sería el absolvente. No sé si me entienden ese ejemplo, porque la mayoría se confunde, piensa que la acción la va a llevar solo el demandante y no es siempre así. Entonces, lo que les decía, las personas pueden llevar esta prueba de declaración de las partes. Si nos vamos a la ley, nos vamos a dar cuenta en el artículo 130
Vayamos leyendo la ley y ustedes van marcando ahí lo que les vaya diciendo. Obligación para declarar. Todo litigante está obligado a declarar bajo juramento en cualquier estado del juicio. Y se los había dicho la semana pasada, me subrayan eso, en cualquier estado del juicio, ya que es uno de los medios de prueba que se pueden diligenciar en cualquier estado del proceso. Las preguntas que se hacen al absolvente se tienen que hacer por escrito y presentadas en el memorial de demanda o aparte. Entonces, Emiliano, mire, ahorita vamos a eso, ¿verdad? Y es una de las diferencias que se llevan con la declaración de testigos. Vamos a ver cómo se hacen las preguntas y cómo se deben de proponer ahorita en el diligenciamiento. Solo deme unos minutitos y ahí vamos a llegar a su pregunta y ahí pues va a ser contestada. El artículo 130. El artículo 130 nos indica, ¿verdad? Que todo litigante está obligado a declarar bajo juramento en cualquier estado del juicio, y eso lo subraya, porque es un medio de prueba que se puede presentar en cualquier estado del proceso, incluso si ustedes proponen dentro del periodo de prueba, el juez puede diligenciarlo fuera de los 30 días del periodo de prueba, lo puede diligenciar antes de la vista, después de la vista, en cualquier estado del proceso. Por eso se dice que es un medio de prueba privilegiado, y ustedes le pueden colocar ahí privilegiado a la orilla o en el margen de este artículo, le colocan medio de prueba privilegiado en primera instancia y hasta el día anterior al de la vista en la segunda instancia, cuando así lo pidiere el contrario, sin que por esto se suspenda el curso del proceso. Para que la declaración sea válida, es necesario que se haga ante juez competente. A la misma parte no pueden pedirse más de una vez posiciones sobre los mismos hechos. Entonces tenemos que ver primero, y aquí se los coloqué en negrita, el principio de inmediación. El mismo artículo 130 nos está indicando que se debe de llevar a cabo en la presencia del juez. Pero también, si nosotros miramos la diapositiva y lo analizamos, nos vamos a dar cuenta que el artículo 132 nos indica que también pueden absolverse posesiones fuera del lugar del juicio, y el juez comisionará la práctica de la diligencia respectiva al tribunal correspondiente acompañando la plica. Entonces, si una de las partes pues no llegara por algún motivo al juzgado, el juez lo puede comisionar a otro juzgado. Prácticamente lo puede hacer mediante un despacho al juzgado de paz. Y claro que tiene que acompañar la plica, porque cuando miremos el diligenciamiento vamos a ver cómo sucede ya en la práctica, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace el juez? ¿Qué es lo que hace el absolvente, el articulante, los abogados? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Entonces, la diapositiva en el primer párrafo nos indica, el artículo 130 señala que para la declaración sea válida es necesario que se haga ante juez competente. Prácticamente es lo que estamos explicando. Sin embargo, el artículo 132 señala que si el que debe absolver posiciones estuviere fuera del lugar del juicio, el juez comisionará para la práctica de la diligencia respectiva al tribunal correspondiente acompañando la plica. Dicho extremo pone de manifiesto que este medio probatorio puede diligenciarse ante juez competente para conocer el caso o bien ante un juez comisionado cuando la persona se encuentre fuera del lugar del juicio.
Si leemos el artículo 132, llevemos la lectura, por favor. Las partes están obligadas a absolver personalmente las posiciones. Y eso también nosotros lo tenemos que tener en cuenta, pero lo tenemos que colocar en nuestra demanda, en el ofrecimiento, y lo tenemos que colocar también en el memorial de proposición, que es la parte la que tiene que evacuar esa audiencia personalmente y no por medio de apoderado. Si leemos el artículo 132 nuevamente, las partes están obligadas a absolver personalmente las posiciones cuando así lo exija el que lo articula o cuando el apoderado ignore los hechos. Entonces hay que exigirlo. Si nosotros adelantamos un poquito, voy a adelantar y de ahí voy a regresar. Aquí les puse el ofrecimiento de declaración de parte y les puse pruebas. Casi siempre vamos a iniciar con la declaración de parte por orden de código, pero no es necesario que lo hagan así. Entonces, que deberá de prestar la demandada Ingrid Yorleni Orozco García en forma personal y no por apoderado. Quiere decir que lo estamos exigiendo, porque si no la ley sí indica que llegue un mandatario a absolver posesiones. Entonces, miremos el artículo 190 de la ley del organismo judicial. El artículo 190 nos indica, miremos el 188 antes para ver el título. Se llama mandatarios judiciales, abogados y mandatarios judiciales. Mandatarios judiciales 188, para que tengamos la idea de quién es un mandatario judicial, es la persona hábil para gestionar ante los tribunales que por cualquier razón no quieran o no puedan hacerlos personalmente o las personas jurídicas. Toda persona jurídica tiene que tener un mandatario judicial. Sin embargo, cualquier persona individual que no quiera estar en los juzgados puede nombrar un mandatario judicial. Pero hay requisitos para ser mandatario judicial. Quieran concurrir por medio de sus presidentes, gerentes, directores, pueden comparecer por medio de mandatarios judiciales a cualquier acto que siempre es que tenga conocimiento de los hechos objeto del proceso. En caso de sociedades constituidas en el extranjero, sus representantes que tengan facultades judiciales deberán sustituirlos en un abogado para comparecer a juicio si no tienen la profesión. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre debe de ser un abogado el que puede ser un mandatario judicial. Sin embargo, también pueden ser personas familiares únicamente dentro de los grados de ley. No es como un mandato cualquiera que puede ser cualquier persona, ¿verdad? Entonces, el ofrecimiento tenemos que pedir que sea la persona la persona que se le está solicitando que declare la que vaya, ¿verdad? El mandato debe conferirse en la escritura pública para los asuntos que se ventilen en la forma escrita y su testimonio deberá registrarse en el Archivo General de Protocolos y en los requisitos que procede conforme a la ley. Ahora miremos las facultades, los mandatarios jurídicos. Por el todo hecho de su nombramiento tendrán las facultades suficientes. Para realizar toda clase de actos procesales necesitan facultades especialmente conferidas para, y en el inciso A del artículo 190 miramos, prestar confesión y declaración de partes. Entonces, ellos sí pueden hacerlo. Sin embargo, no es conveniente porque a veces no conocen los hechos totalmente o a nosotros nos interesa que vaya la parte demandada o a la que se le está solicitando la prueba de declaración de parte. Por eso es importante que ustedes
en su ofrecimiento coloquen que deberá de presentar la demandada en forma personal y no por apoderado. Si miramos la proposición, también, ¿verdad? Que se señale día y hora para que la parte demandada concurra personalmente a este tribunal con el objeto de presentar su declaración bajo juramento, perdón, bajo juramento al tenor del interrogatorio contenido en el pliego de posiciones en plica cerrada y que para el efecto se le cite con la anticipación debida y bajo apercibimiento de que dejara sin comparecer sin justa causa será tenido por confeso. Entonces, miren, pues, ahí la ley, pues, todo lo unimos y nosotros tenemos que solicitar que vaya personalmente. Este aspecto es importante respecto al principio de inmediación, toda vez que el primer caso, la inmediación, se cumpliría, pues la diligencia se llevaría a cabo ante juez que conoce del asunto, pero en el segundo supuesto no, y lo único que recibiría el juez competente sería el acta de la diligencia, y esto es con respecto al artículo 130 y el artículo 132, donde el juez está comisionando a otro juez para que él lleve a cabo la diligencia. Continuemos con la ley, artículo 131. Citación, el que haya de absolver posiciones será citado personalmente a más tardar 2 días antes del señalado para la diligencia bajo apercibimiento, de que si dejara de comparecer sin justa causa, será tenido por confeso a solicitud de parte. Para ordenar la citación es necesario que se haya presentado la plica que contenga el pliego necesario para el pliego de posesiones, el cual quedará bajo la reserva del secretario, salvo el caso del artículo 138, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, si leemos la diapositiva y leemos los artículos, pues prácticamente vamos entendiendo a qué se refiere la declaración de las partes. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta y les coloqué es la citación que se le debe de dar. Después de que ustedes presenten su memorial de proposición dentro de los 30 días de prueba, me pregunta un compañero que no logra leer diapositivas, no sabe si es su señal baja de internet o realmente todos no las logran ver, no sé, o si las están leyendo, ¿verdad? Entonces, la citación se debe de hacer de acuerdo a los artículos que vimos, de acuerdo a las notificaciones, cómo se debe de realizar cada una de las notificaciones, si no, pues nosotros podemos interponer una nulidad. Cuando contamos esos 2 días, no debemos de contar el día de la notificación ni el día de la audiencia. Entonces, tiene que ser por lo menos 2 días antes de la audiencia cuando sea notificado. Sin embargo, si lo hacen menos y ustedes llegan y absuelven las posiciones, quiere decir que ustedes están consintiendo el hecho y ahí ya no pueden interponer una nulidad. Si les notifican un día antes de la audiencia, ustedes no se presentan o temprano interponen su recurso de nulidad para que el juez detenga esa audiencia y se vaya a conocer.
El artículo 138, miremos el artículo 138 del Código Procesal Civil y Mercantil, nos indica: incomparecencia por enfermedad. En caso de enfermedad legalmente comprobada del que debe de declarar, el tribunal se trasladará al domicilio o lugar en que aquel se encuentre, donde se efectuará la diligencia a presencia de la otra parte. Si asistiere, salvo el estado de enfermo le impida declarar al juicio del juez. A tal efecto, subrayan ahí, ¿verdad? El interesado deberá justificar su inasistencia con 2 horas de antelación a la señalada para la práctica de la diligencia, salvo que por lo repentino de la enfermedad fuera imposible a juicio del juez, en cuyo caso se procederá conforme a lo dispuesto al artículo 131. De lo contrario, se le dictará confeso a solicitud de parte. Para que el juez ordene la citación, también es importante mencionar que sí se lee, dicen los demás compañeros, entonces sí, tal vez su configuración o su señal está un poco mal, ¿verdad? Entonces por eso no le puede dar lectura y no puede ver bien la clase, ¿verdad? O hay más personas conectadas a su internet, si tiene internet residencial. Entonces, para que el juez ordene la citación, es necesario que haya presentado la plica. Cuando hablamos de plica, es el sobre que contiene las preguntas o posiciones, tiene el nombre de posiciones. Entonces, ahí le contesto la pregunta al compañero que hace unos minutos había colocado en el chat, ¿verdad? De que cómo se hacían las preguntas y en el memorial no se hacen en hoja separada. Se dobla, se ingresa a un sobre, se rotula, se sella y eso es la plica. Se debe de llevar a la hora de proponer la prueba. O sea que dentro del término de 30 días. Dicho artículo refiere que se ordene la citación, es necesario que se haya presentado la plica, la cual consiste en un sobre cerrado que en su interior contiene el pliego de preguntas o posiciones que el articulante realiza y que el absolvente deberá de responder, luego que las mismas sean calificadas por el juez. Diligenciamiento, miremos el diligenciamiento. Aquí les coloqué en negrita porque es importante saber que los menores de 16 años sí pueden absolver posiciones. Claro que deben de comparecer siempre con su representante legal. Al principio de la diapositiva también les coloqué, la ley señala que el absolvente deberá comparecer en forma personal si así fuere pedido. Entonces ya vimos suficientes ejemplos sobre cómo se debe de pedir el medio de prueba de declaración de las partes, ¿verdad? Entonces tienen que pedir que sea en forma personal. Si no, pues pueden mandar a un mandatario, valga la redundancia, pero para ustedes sería mejor que fuera el demandado o el demandante, ¿verdad? Que fueran las partes. Continuemos leyendo el código. Artículo 133, posiciones. Las posiciones versarán sobre hechos personales permítanme, o el conocimiento de un hecho expresadas con claridad y precisión y en sentido afirmativo. Cada posición debe de versar sobre un solo hecho. 2 hechos pueden
comprenderse en una misma pregunta cuando estén íntimamente relacionados. Las preguntas deben referirse a hechos controvertidos en el proceso y el juez debe de ser escrupuloso en el cumplimiento de este precepto. El artículo 134 indica práctica de la diligencia. El obligado a declarar lo hará con arreglo a la siguiente fórmula. Bueno, entonces el juez señala hora y fecha para el diligenciamiento de la audiencia, llegan las partes y están frente al juez. Tienen que estar las partes que van a declarar. Si son varios demandados o varios demandantes, va a entrar uno por uno y hay que tener cuidado de que no se comuniquen entre sí para que no sepan qué es lo que les van a preguntar. Tienen que presentar plica por parte, pero si son varios, tienen que presentar plica que debe de absolver cada una de estas partes. No sé si me entiendo. Miren, pues les voy a poner un ejemplo para que ustedes entiendan mejor. Juan demanda a María y a Josefa. Demanda a dos partes, o sea que hay dos demandadas, hay María y Josefa. En su demanda ofrece el medio de prueba de declaración de las partes. Entonces, a la hora de que Juan proponga el medio de prueba de declaración de las partes, debe de acompañar dos plicas. Debe de acompañar la plica que va a absolver María y la plica que va a absolver Josefa. Entonces, siempre hay que tener cuidado y va a entrar una por una a la sala de audiencias. No pueden entrar las dos y se tiene que ver que no se comuniquen entre sí. Eso pues lo hace el oficial o cualquier otra persona. Si ustedes los acompaña su procurador o los acompaña cualquier persona, pues les dicen que estén atentos de que no se comuniquen y le están diciendo al oficial o a cualquier miembro ahí del juzgado de que no se comuniquen entre sí. Entonces, la plica, pues pueden ser preguntas diferentes para María, pueden ser preguntas diferentes para Josefa o pueden estar relacionadas. Lo que sí es que cada posición debe de ser sobre un solo hecho, ¿verdad? Entonces, ahí pues no nos perdemos. Entonces, el obligado a declarar lo hará con arreglo a la siguiente fórmula. Ya estando ahí en la audiencia, el juez va a iniciar y va a juramentar. El artículo 134 nos dice cómo lo debe de hacer. Realmente hay jueces que ya no utilizan esta fórmula porque la consideran anticuada o la consideran, no sé, ¿verdad? Y hay jueces que sí se apegan a estas preguntas. Por ejemplo, dice: prometéis bajo juramento decir la verdad en lo que fuereis preguntado, y contestará. El que las va a absolver tiene que decir: sí, bajo juramento prometo decir la verdad. Muchos ya no lo hacen así, sino que solo les dicen que van a juramentar y le dicen: ¿promete decir la verdad? Sí, prometo, únicamente. Otros pues sí lo hacen de esta manera. A continuación, se le hará saber la pena relativa al delito de perjurio. Recibido el juramento, el juez abrirá la plica y calificará las preguntas, dirigiendo las que se reúnan los requisitos del artículo anterior. Quiere decir, miren, pues, las preguntas deben de ser en sentido positivo. ¿Qué quiere decir? Ustedes no pueden utilizar la pregunta o la palabra no, porque es en sentido negativo. El juez lo que va a hacer, ya que haya juramentado a una de las partes, le llevan la plica. La plica siempre la tienen identificada. Ustedes al momento de presentar su plica, pues va rotulada. El juzgado lo que hace, le coloca un número. La plica 40 es del juicio tal, la plica 30 es del juicio tal. Entonces, el juez manda a traer la plica, ya sea con el oficial o con quien lo esté ayudando en la audiencia. Viene y se las presentan a las partes, al abogado que las presentó para que revise si cumple con todos los sellos. Y bueno, sellos les digo yo,
porque yo acostumbro que ingreso el pliego de posiciones, le echo goma y pongo mi sello de abogado para ver si no fue abierto. Entonces el juez se las coloca a ustedes y ustedes miran que están tal y como ustedes la presentaron, que no fue abierta. Entonces el juez lo que hace es abrir la plica, extrae las preguntas y las califica, se da cuenta si llena con los requisitos de ley. La ley nos indica que deben de ser en sentido positivo. Por ejemplo, diga si es cierto que usted es el padre de Juanita. Entonces, el que las va a absolver tiene que decir sí o no. Diga si es cierto que usted trabaja en Walmart de Guatemala. Sí, sí, es cierto. Diga si es cierto que usted obtiene como salario la cantidad de tal y tal. Entonces, ahí está llenando los requisitos que son en sentido afirmativo. Ustedes no pueden colocar cosas como, por ejemplo, diga si es cierto que usted no cumple con pasarle pensión. Entonces, ahí ya hay un negativismo, ya hay sentido negativo. Entonces lo que le pueden hacer es, diga si es cierto que usted cumple con pasarle pensión. Él tendría que decir, no, yo no cumplo. Recuerden que está bajo juramento y ya se le leyó lo que es el delito de perjurio y de falso testimonio, ¿verdad? Entonces, en la diapositiva, pues aquí hay un pequeño resumen respecto a las posiciones. El artículo 133 que debe expresarse con claridad y precisión en sentido afirmativo. Ustedes de todas maneras leen el código, así como lo estamos haciendo nosotros, para poder ir entendiendo las diapositivas, ¿verdad? Si no, si solo las leen, va a ser difícil que las entiendan porque sí está un poco explicado, pero así de una manera algo confusa, siento yo, ¿verdad? Pero lean la ley y de ahí se van a estudiar y no van a tener ningún problema. Seguimos leyendo el 134. A continuación se le hará saber la pena relativa al perjurio. Recibido el juramento, el juez abrirá la plica y calificará las preguntas, dirigiendo las que reúnan los requisitos del artículo anterior. Si fueren varios los que hayan de declarar al tenor de un mismo interrogatorio, la diligencia se practicará separadamente y una a continuación de la otra, evitando que los que declaren primero se comuniquen con los que han de declarar después. Si no comparecieren todos los citados, la diligencia podrá llevarse a cabo con los que concurran si lo pidiere el articulante, quien podrá solicitar nueva diligencia para que declare los que hayan justificado su inasistencia, presentando nuevo interrogatorio implica. Miren, esto es solo si presentaron una excusa, porque si no presentaron excusa, ustedes inmediatamente un memorial que los declaren confesos, y cuando ya son declarados confesos tiene sus efectos, porque el proceso terminaría ahí, ¿verdad? Entonces, la confesión, aquí estamos hablando de la declaración de parte, pero en la declaración de parte pueden ocurrir varias cosas, por ejemplo, que se dé la confesión. Entonces, la confesión es plena prueba, entonces no es en sí el medio de prueba de declaración de las partes, porque lo que nosotros vamos a obtener en esa prueba es una confesión o una negación totalmente. La confesión se puede dar de dos formas. Se puede dar que el absolvente llegue y cuando le pregunten, diga si es cierto que es el papá de María. Sí, es cierto. Diga si es cierto que cumple con los requisitos de pasar pensión. No, no es cierto, no cumplo. Diga si es cierto. Entonces confesó totalmente, aceptó, ¿verdad? Lo que tenía que aceptar y negó, ¿verdad? Lo que nosotros queríamos que negara, y ahí se da la confesión. Sin embargo, también se puede dar de otra forma, que
no asista a la diligencia y que no presente una excusa. Por eso ustedes deben de colocar que bajo el apercibimiento, si ustedes no lo colocan en sus memoriales, el juez no se los va a otorgar. Y ustedes lo que tienen que hacer es solicitar que lo declare confeso también en la proposición. Un memorial después de la audiencia solicitando que lo declare confeso. Claro que para poder ustedes abrir la puerta o colgar una chumpa en ese ganchito, como se los voy a poner por ejemplo, ¿verdad? Para poder colgar esa chumpa, que la chumpa indica que están solicitando ustedes que lo declaren confeso, previo a eso tuvieron que haber puesto el ganchito, ¿verdad? ¿Y cómo lo fueron a poner? Lo fueron a poner con la solicitud de apercibimiento en la demanda, en el ofrecimiento con la solicitud de apercibimiento, que si no llega lo declararan confeso en la proposición. Y para terminar, ¿verdad? Ya colocar la chumpa es su memorial de solicitar que lo declaren confeso. Entonces, sigamos leyendo. El artículo 135 nos habla de la forma de las respuestas. Aquí estamos, pero nosotros vayamos leyendo la ley. Forma de la respuesta. Las contestaciones deberán ser afirmativas o negativas. ¿Qué quiere decir? Que él solo debe de contestar sí o no, pero la ley le otorga le da el derecho, pues, de que él pueda agregar explicaciones que le convengan. Claro que no se debe de extender tanto, ¿verdad? Pero de primero debe de contestar sí porque tal y tal cosa, ¿verdad? No porque tal y tal cosa. El declarante responderá oralmente las preguntas, pudiendo asistir la diligencia, los litigantes y sus abogados, pero lo que está prohibido es hacer indicaciones de ninguna clase al declarante y se limitarán a reclamar contra las ilegalidades que observen y a pedir el juez que declare la pregunta cuando fuere confusa. El abogado que de cualquier manera sugiera las respuestas o haga indicaciones al absolvente será expulsado del despacho del juez. No podrá valerse el absolvente de ningún borrador o respuestas, pero se le permitirá. Mire, a veces en las diligencias lo que sucede, y se los voy a decir, ¿verdad? Sí, abiertamente, porque ustedes están estudiando, no quiere decir que así sea siempre, ¿verdad? Pero yo he observado que cuando hay abogados que presentan a su cliente a que absuelvan posiciones, pues claro que ustedes tienen que platicar con ellos antes, entrenarlos, ¿verdad? Que contestan, que no contestan, eso pues es obvio, ¿verdad? Entonces he visto abogados ya de muchos años que les dicen a sus patrocinados que cuando le hacen una pregunta si se tocan el lente o se mueven los anteojos, que digan que sí, si se tocan el pelo, pues que digan que no. Sin embargo, pues esto no es ético, ¿verdad? Y ahí en el artículo 135 nos está indicando claramente que los abogados no pueden sugerir la respuesta, no les pueden soplar así como se dice vulgarmente, pero sí, si ustedes se dan cuenta y asisten a un diligenciamiento de declaración de las partes, desen cuenta en la vista de que las está absolviendo y desen cuenta en los gestos del abogado, siempre que conteste sí, más de algún gesto tuvo que haber hecho. No es regla, ¿verdad? Que así sea, pero sean un poquito observadores en eso. El artículo 136 nos dice, la parte que promovió la prueba puede presentar otras preguntas que el juez calificará antes de dirigirlas al absolvente en la misma diligencia. Entonces, si yo soy el articulante y yo propuse
el medio de prueba, puedo llevar otra plica, otras preguntas adicionales. Y cuando el juez indique que si hay más preguntas, ustedes le dan su sobre. También, también se puede de que ustedes las preguntas que presentaron ustedes tomaron el caso a medias y ya estaba ofrecida, propuesta el medio de prueba, ya había una plica, pero ustedes no saben qué es lo que hay ahí. Pueden hacer una plica extra y a la hora de iniciar le pueden decir al juez que es su deseo cambiar la plica, ¿verdad? Entonces, ya con las preguntas de ustedes, pero esto casi no se da, ¿verdad? Entonces, ahora bien, la parte que va a absolver posiciones, o sea, el absolvente también puede pedir, tiene el derecho de preguntar, ¿verdad? Pero él tiene que hacerlo 24 horas antes. Tiene que indicar que va a llevar preguntas para el articulante para asegurarse de la existencia de él. Sin embargo, a veces lo que busca es que se suspenda esta audiencia y la pasen para después, porque la ley nos está indicando, que el que quiera repreguntar, por así decirlo, ¿verdad? Es como, pongámoslo como la contrademanda, ¿verdad? Es un ejemplo, pero no es eso, ¿verdad? Miren, se los voy a volver a empezar. Juan propuso el medio de declaración de las partes y es el momento de la proposición, presentó su plica y lo van a diligenciar para el 30 de septiembre del 2021. María es la que va a llegar a contestar las preguntas, pero la ley le da el derecho de que ella también le pueda preguntar a Pedro, o a Juan, no sé quién les dije, pero ella lo tiene que indicar por lo menos 24 horas antes. Entonces va a llevar para asegurar la presencia de Pedro, de Juan, ¿verdad? Pero si nosotros analizamos la forma de citación, dice que por lo menos 2 días antes. Entonces lo que se va a hacer ahí es que se suspende esa audiencia o la pasan para otro día, ¿verdad? Entonces lo tienen que solicitar para que también pueda absolver posiciones el articulante. No sé si estamos bien hasta ahí. De las declaraciones del 137, de las declaraciones de las partes, se levantarán actas en las que se hará constar los datos de identificación personal del absolvente, el juramento que preste en las contestaciones relativas a cada pregunta, conservando en cuanto sea posible el lenguaje de los que hayan declarado. En el acta no será necesario insertar las preguntas antes de la respectiva respuesta, solo pregunta 1, eso ya les puse un memorial la semana pasada. El acta deberá ser firmada en su final y al margen de las hojas anteriores a la última por los que intervinieron en la diligencia, después de haberla leído, así los mismos, si quisieran hacer o de que les sea leída por el secretario, si no supieren o no quisieren firmar, se hará constar esta circunstancia. Cuando el declarante agregue o ratificare algo después de leída la diligencia, el juez decidirá lo que procede acerca de las rectificaciones que deban hacerse en el acta. Una vez firmadas las declaraciones, no pueden variarse ni en la sustancia ni en la redacción. Si el declarante se refiere en sus respuestas a las constancias de sus libros, será tenida como parte de aquellas. Aquí nos interesa más que todo el valor probatorio. En el artículo 139, pues ya lo habíamos visto la semana pasada, que nos indica
Nos dice, la confesión prestada legalmente produce plena prueba. Las aserciones contenidas en un interrogatorio que se refieren a hechos personales del interrogante se tendrán como confesión de este. El declarado confeso puede rendir prueba en contrario. La confesión extrajudicial solo se tiene como principio de prueba. Y el efecto, ¿verdad? El efecto de la confesión. En el artículo 140 podemos colocar ahí efecto. La confesión legítimamente hecha sobre los hechos que fundamenten las pretensiones del actor termina el proceso y el juez, a solicitud de parte y sin más trámite, dictará sentencia. Y después tenemos la confesión sin posesiones. Entonces, como lo hemos platicado anteriormente, el valor probatorio de plena prueba, pues lo tiene solo lo que es la declaración de las partes. Ya habíamos platicado que tenemos de los 7 medios de prueba, 5 se valoran por la sana crítica. No, vamos a ver, sería de los 7 medios de prueba, podemos decir que 5,5 se valoran por el sistema de la sana crítica y 1,5 por el de la plena prueba. El 1 es la confesión en declaración de parte, que haya confesado, ¿verdad? Y el segundo, pues, o el medio es los documentos públicos o realizados por notario. Y todo lo demás, pues, es sana crítica. En este caso, pues, es plena prueba, valor probatorio, declaración de las partes de la confesión. Entonces, para resumir todo lo que es declaración de parte, pues ya nos dimos cuenta que es un medio de prueba privilegiado y que es el único que tiene un valor probatorio de plena prueba. Entonces, ahí no nos perdemos. Aquí les coloqué ejemplos de el ofrecimiento de declaración de partes. Nos vamos otra vez a las etapas de la prueba. Entonces ya sabemos que el ofrecimiento va en la demanda o en la contestación. Aquí se los coloqué en la demanda o contestación y solo les coloqué la parte del memorial donde están ustedes ofreciendo la declaración de parte. Les coloqué confesión sin posiciones porque dentro de este articulado nos habla de la confesión sin posiciones que vamos a ver más adelante y háganle cuenta, aquí lo separé, no es el orden del memorial, sino que me pasé al apartado de las peticiones. Entonces, en las peticiones, aquí tenemos otras peticiones, A, B. En la petición C me comí y solo me fui al memorial, ¿verdad? Que se tengan por ofrecido los medios de prueba propuestos y por presentado los medios de prueba adjuntos. Que oportunamente y de existir hechos controvertidos se abra prueba el presente proceso por el plazo de 30 días y durante dicho plazo se reciban los medios de prueba ofrecidos. Estos son peticiones en la demanda. Recuerden que ustedes tienen que hacer su memorial cuando hayan contestado la demanda solicitando la apertura del periodo de prueba. Proposición de la declaración de las partes. Aquí les puse el ejemplo. Axel Lisandro López Chávez, de datos de identificación conocidos dentro del presente proceso ordinario, arriba identificado, el cual se encuentra en su fase probatoria, atentamente solicito. Esto es el memorial únicamente. Que se señale día y hora para que la parte demandada concurra personalmente a este tribunal con el objeto de prestar su declaración bajo juramento al tenor del interrogatorio contenido en el pliego que implica cerrada con este escrito acompaño. Que para el efecto se le cite con la anticipación debida, pues ya sabemos que son 2 días de anticipación en declaración de parte. Y bajo apercibimiento de que si dejara de comparecer sin justa causa será tenido por confeso. Entonces, el apercibimiento siempre, ¿verdad? Que el resultado de la diligencia se tenga como prueba rendida de mi parte.
San Marcos 24 en su auxilio, ¿verdad? El ejemplo del pliego de posiciones, ya les había colocado una la semana pasada, tomemos que esa es una hoja, ¿verdad? Entonces, ¿cómo debe de ir titulada? ¿Qué se va a preguntar? Ustedes pueden ver aquí que son en sentido positivo, ¿verdad? Importante que firme el articulante. Y aquí el sobre, ¿cómo debe de ir titulado? Rotulado, perdón. Entonces les dibujé el sobre, cómo debe de ir. Ustedes tienen que firmar y sellar. Lo pegan a la hora de ingresar este pliego de posiciones doblada, ponen su sello y le echan ahí goma o lo que ustedes quieran y lo adjuntan al memorial de proposición y lo llevan, ¿verdad? En el día primero del periodo de prueba, en el día 2, para que el juez resuelva, como ya lo vimos la semana pasada, con una resolución que les indique el día y fecha, no, vamos a ver, fecha y hora del diligenciamiento. En el diligenciamiento va a pasar todo lo que acabamos de ver, ¿verdad? Entonces se va a jurar, se va a abrir el sobre, se va a romper, se van a calificar las preguntas, va a ver que las preguntas llenen todo lo que la ley indica, que sean en sentido positivo. Le hacen las preguntas, las respuestas tienen que ser claras, afirmativas o negativas. A la hora de terminar, pues hay la posibilidad de presentar preguntas adicionales. Y ojo ahí, ¿verdad? Ustedes en las preguntas adicionales, claro que las pueden hacer a mano, pueden llevar otra plica, pero ustedes tienen que presentarlas así, no vayan a poner solo las preguntas y quiero que les hagan estas otras, sino que es pliego de posiciones nuevamente y lo tiene que volver a firmar ahí la persona en ese momentito y lo presentan como pregunta adicional. Entonces, si él no llega, pues lo solicitan confeso. Si llega y dice que sí y es confeso, solicitan ustedes que dicte sentencia porque tiene plena prueba y confeso, ¿verdad? Si no llega, pues también solicitan que lo declaren confeso y si no llega y presenta excusa, ustedes hacen otro memorial solicitando nueva fecha para el diligenciamiento porque no se pudo llevar a cabo y ahí prácticamente termina lo que es el declaración de las partes. ¿Alguna pregunta? Vamos a ver si hay preguntas hasta el momento. No, no hay mínimo de preguntas ni máximo. Yo he visto que hay plicas que llevan hasta 30 preguntas, entonces lo que tienen que ser ustedes cautelosos es de que llenen los requisitos, que sean, que se refieran a los hechos del proceso, porque para que no se las descalifiquen de esas 30 puede que les descalifiquen 4 o 5, pero imagínense que les descalificara las 30, entonces sería como vergonzoso, ¿verdad? Porque el cliente está a la par de nosotros y está viendo que lo presentamos, abren el sobre y viene el juez y esta no, esta no, esta no, esta no, y ya terminó, ¿verdad? Y ahí terminó. ¿De qué nos sirvió? No nos sirvió de nada. Y como se los decía anteriormente, si ustedes no colocan el apercibimiento y si él no llega, pues no se realizó, pero no lo pueden pedir con que lo declaren confeso. Entonces, lo importante es el apercibimiento, ¿verdad? Tienen que apercibir siempre y lo tienen que solicitar también ahí en audiencia, ¿verdad? Piden la palabra y señor juez, en virtud de que la otra parte no se presentó, solicito que sea declarado confeso y su memorial, ¿verdad? Porque es juicio ordinario. Si fuera un juicio oral, pues ahí nos quedamos. Declaración de testigos. Bueno, cuando hablamos de declaración de testigos, la mayoría de estudiantes a veces se confunden con lo que es declaración de parte. Ya habíamos platicado que cuando son terceros ajenos al proceso, pues es declaración de testigos. Hay muchas similitudes entre la
audiencia de declaración de testigos con declaración de parte, pero también hay bastantes diferencias y las diferencias son más que las similitudes. Por ejemplo, les voy a hacer antes de continuar, Jairo me pregunta, ¿hoy hay mínimo de absolventes en la citación? Dentro de las preguntas que van en la plica pueden pedir documentos, se pueden auxiliar, indica ahí pero ustedes también van a ofrecer la prueba de documentos, ¿verdad? Entonces sí se pueden auxiliar de algunos documentos, pero no es en sí que los lleven. El compañero me pregunta también, Jairo, de mínimo de absolventes en la citación. No, lo que pasa es que usted tiene que ver a cuántas personas está demandando. Casi siempre es demandante y demandado, persona con persona, ¿verdad? Pero digamos que hubieran dos personas viviendo en su casa y usted demanda a las dos para que las dos salgan, entonces tiene que ser una citación para las dos personas o el juez envía una citación para cada una. Lo que sí va a suceder es que en la misma audiencia las partes o ambas partes pues sean los que vayan a absolver posiciones, ¿verdad? Entonces, no hay un mínimo, me imagino, para poder citar, ¿verdad? Y la mayoría de veces el juzgado, pues lo que solicita es cuando son varios los demandados, los emplazan y dentro de las resoluciones está que unifiquen personería. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que le van a notificar a solo una persona y él pues les va a notificar a los demás. Recordemos que cuando a una persona la demandan, casi nunca se queda con las manos cruzadas, ¿verdad? Por miedo o por lo que sea. Siempre va a acudir con un abogado y él pues le va a dar lectura y va a interpretar la resolución que lleva. Y entre ellas puede que le digan que unifique personería. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que van a notificar a una sola de las partes y ahí pues te darían ustedes los demás por notificado, les tendrían que avisar. Entonces, la declaración de testigos tiene varias diferencias. Por ejemplo, podemos mencionar los días de la citación. Y aquí pues hay una pequeña diferencia que al citar a los testigos no van a ser 2 días antes, sino que en este caso serían 3 días antes. También, otra de las diferencias, aquí declaran terceras personas, en el otro declaran las partes. Aquí las preguntas van dentro del memorial y vamos a ver por qué van dentro del memorial y no van en plica, ¿verdad? Y otra de las preguntas es que las preguntas se llaman aquí preguntas y en el de declaración de parte las preguntas se llaman posiciones. Entonces hay pequeñas diferencias, ¿verdad? Y aquí la ley permite el informe, ¿verdad? Hay personas que por su alto puesto en los ministerios o en el gobierno no tienen la obligación de ir a declarar. En laboral podemos ver bastante, ¿verdad? Que cuando se demanda al Estado, pues ellos no tienen la obligación de ir a declarar como testigos, sino que lo hacen por medio de informe, ¿verdad? Entonces, también ahí pues vamos a ver en la ley cómo es y cómo lo tienen que hacer por informe. Entonces, declaración de testigos está regulado del artículo 142 al artículo 163 del Código Procesal Civil y Mercantil. Como lo habíamos platicado, consiste en la declaración que realiza una persona ajena al proceso sobre hechos que le constan de haber sido percibidos por medio de sus sentidos. Vamos a definir qué es un testigo, ¿verdad? Para poder ir entendiendo.
Algunos autores dicen que es la persona quien ve, quien oye o percibe por otro sentido algo que no es parte y que puede reproducir la palabra o por escrito o por signos. Otro, persona que debe concurrir a la celebración de ciertos actos jurídicos. Y aquí pues ya estamos viendo otra clase de testigos. Se está refiriendo más que todo a los que van a presenciar un acto, por ejemplo, los testigos dentro del matrimonio, ¿verdad? En los casos así señalados por la ley o requeridos por los particulares, para solemnidad del mismo poder dar fe y servir de prueba. Persona fidedigna de uno u otro sexo que puede manifestar la verdad o falsedad de los hechos controvertidos. Sigamos leyendo. Se trata de una persona física, pues solo este tipo de personas poseen sentidos, no así los entes jurídicos, ¿verdad? Por lógica. El mismo no es parte dentro del proceso en el cual declara, más bien es ajeno al mismo, pues de lo contrario no se trataría de una declaración de testigos, sino de una declaración de las partes antes referidas. Declara sobre hechos de terceros que conoció a través de sus sentidos y generalmente de forma causal o accidental. Empecemos, declaración de testigos ya en la ley. Artículo 142. Las partes pueden probar sus respectivas proposiciones de hecho por medio de testigos, en los casos en que la ley no requiera especialmente otro medio de prueba. Los que tengan conocimiento de los hechos que las partes deben de probar están obligados a declarar como testigos. Siempre que fueren requeridos, el juez les impondrá los apremios legales, pues ya sabemos cuáles son, ¿verdad? La conducción, la citación, el arresto, que juzgue conveniente si se negaren a declarar sin justa causa. Importante en este párrafo, ¿verdad? Cada uno de los litigantes puede presentar hasta 5 testigos únicamente. En el proceso laboral son 4, en el proceso civil hasta 5 testigos sobre cada uno de los hechos que deban de ser acreditados. Miren pues, aptitud para ser testigos. Puede ser admitida a declarar como testigo cualquier persona que haya cumplido 16 años. O sea, para poder ser testigo, 16 años, ¿verdad? Aquí lo tengo en la diapositiva para que ustedes no se les olvide, pero leen la ley antes. Claro que lo van a hacer con sus representantes. Miremos testigos inhábiles. Miren, este artículo es importante y da bastante confusión, ¿verdad? Entonces, ustedes como estudiantes, mire, pues les voy a poner un caso que se los voy a decir y quiero que me contesten los que más puedan, o sea, el número mayor de estudiantes que me puedan contestar, ¿verdad? Preguntas hasta ahorita, no hay preguntas. Permítanme. Miren, pues empecemos. Artículo 144. Leamos bien. Miren, pues. No podrán ser presentados como testigos los parientes consanguíneos o afines de las partes, ni el cónyuge porque está aunque esté separado legalmente. No obstante, podrán recibir la declaración de tales testigos si es propuesta por ambas partes, así como en los procesos
sobre edad, filiación, estado parentesco o derecho de familia que se litiguen entre parientes. Por ejemplo, miren pues, si yo les pusiera este caso y quiero que me lo contesten, ¿verdad? Y me contesten. Juan, nuevamente Juan, ¿verdad? Juan y María están dentro de un proceso porque María es madre de Juanito, pero Juan dice que no es hijo de él, están dentro de un proceso. María, dentro de los medios de prueba que ofrece como testigo a su propia hermana Eugenia, pongamos. Diga usted como abogado si Eugenia tiene aptitud para ser testigo dentro de este proceso. Y muchos me contestan con la Constitución que no están obligados a declarar. Les voy a dar un minuto para que ustedes analicen. Juan y María están dentro de un proceso porque María es madre de Juanito, y dice que es hijo de Juan. Juan no lo quiere reconocer. Y María ofrece como testigo a su propia hermana Eugenia. ¿Eugenia tendrá aptitud para ser testigo? No se vayan a tardar un montón, ¿verdad? ¿Por qué no tiene aptitud para ser testigo? Que me contestó no. Príncipe, si ambas partes están de acuerdo, no por ser parientes. Ahora, miren pues, sí puede ser testigo, claro que si están de acuerdo, sí están, pero aunque no estuvieran de acuerdo, sí puede ser testigo, ¿verdad? Miren, muchos dicen si están de acuerdo pueden ser testigos, pero si no están de acuerdo, no, si no están de acuerdo, sí puede ser testigos. ¿Cuántos años tiene Eugenia? No, digamos que es mayor de edad, ¿verdad? Oscar Pérez, ahí estamos con su respuesta, está bien, miren pues. Y esto colocaba yo bastante en los exámenes, solo que ya un caso ya más adornadito, ¿verdad? Sí puede ser testigo, porque dice, para recibir la declaración de tales testigos si es propuesta por ambas partes, no importa, en este caso no importa quién lo haya propuesto, así como en los procesos sobre edad, filiación, estado, parentesco o derechos de familia. Entonces, si es una pensión alimenticia, es derecho de familia. Si es una relaciones familiares, es derecho de familia. Si están peleando parentesco o filiación, es derecho de familia. Entonces, aquí, aunque no estén de acuerdo, la ley está permitiendo, perdón, que sí puede ser testigo. Siempre colocaba yo a veces este caso, ¿verdad? Cuando los examinaba presencialmente y muchos me colocaban no, porque no se puede declarar por parientes ni nada y me colocaban hasta artículos de la Constitución. Pero yo no lo hacía por molestar, sino que lo hacía para que ustedes aprendan a analizar la ley. La tienen que leer bien, ¿verdad? No podrán ser presentados como testigos los parientes consanguíneos o afines a las partes, ni el cónyuge, aunque esté separado legalmente. Eso es civil y mercantil. No obstante, ese no obstante nos está abriendo la puerta, ¿verdad?
Podrá recibirse la declaración de tales testigos si es propuesta por ambas partes. Ese es el primer requisito, si es propuesta por ambas partes. Pero el segundo requisito, o sea, que uno es excluyente del otro, así como en los procesos sobre edad, filiación, estado, parentesco o derechos de familia que se litiguen entre parientes. Entonces, ahí estamos, ¿verdad? Estamos bien. Diligenciamiento. El artículo 145 nos habla del interrogatorio. Las partes que propongan prueba testimonial, por eso les digo, aprendamos a leer, miren. Las partes que propongan prueba testimonial presentará en la solicitud. ¿Cuál es la solicitud? El memorial de proposición. No están diciendo en plic. Está diciendo en el memorial, ¿verdad? Porque es donde ustedes van a solicitar. Presentará en la solicitud el interrogatorio respectivo, debiendo las preguntas ser claras y precisas. El interrogatorio deberá formularlo la parte, de modo que cada pregunta no se refiera sino a un hecho simple, o el testigo deba concretar su respuesta con el su respuesta. No es permitido dirigirles a consignar preguntas de apreciación ni opiniones suyas. Por ejemplo, no pueden decir yo creo, yo opino, yo digo, ¿verdad? Prácticamente sí, no, yo lo vi, no lo vi. Señalamiento de la audiencia, artículo 146. Ahí estamos bien. Sigamos pues. Artículo 146, señalamiento de audiencia. Estamos siempre en el diligenciamiento. Ustedes pueden ver aquí, ¿verdad? El juez señalará día y hora de la práctica de la diligencia, debiendo notificarse a las partes con 3 días de anticipación, por lo menos. Primer gran diferencia, ¿verdad? Entonces, si es 2 días, nulidad. Si es un día, nulidad. Si son 5 días, pues estamos bien, ¿verdad? Y ya saben cómo se debe de contar, si es, no se cuentan los días hábiles ni los días inhábiles. Yo creo que tengo... Miremos pues. El juez señalará día y hora, la diligencia se verificará en la presencia de las partes y sus abogados. Si concurrieren, pero las personas que asistan no podrán retirarse ni comunicarse con los testigos que no han sido examinados y tanto las preguntas adicionales. ¿A qué se refiere? ¿Quiénes van a estar en la audiencia? Van a estar los 2 abogados, va a estar el demandante, el demandado, y van a estar entrando uno por uno los testigos. O sea que van a haber 4, por así decirlo, y el testigo, ¿verdad? Que no se puede comunicar entre sí. Y comparecencia de testigos también es importante. Si en la audiencia señalada para el examen no se presentaren todos los testigos, el juez practicará la diligencia con los que concurran. O sea que si pidieron 5 y solo llegaron 3, si ustedes lo quieren, lo hacen con 3, pero ya no pueden proponer a los demás. Lo que pueden hacer es, porque alguno de esos 2 que no llegaron era el que se sabía bien la vida de todos, ¿verdad? Entonces pueden suspender la audiencia y pueden solicitar una nueva audiencia para que ya estén los 5. Pero si corren el riesgo de que en esta ya solo llegue 1 y los 4 ya no, ya perdieron, es de que piensen bien ustedes y entran solo con los 3 y con los 2 que no, porque pueden correr el riesgo que de aquí a 15 días ya solo haya un testigo, ¿verdad? Y los demás no. Entonces, a eso se refiere el 147. Diligenciamiento del 148 al 142 indica qué le van a preguntar al testigo, ¿verdad? Van a empezar con sus generales de ley, su nombre, apellido, edad, estado civil, nacionalidad,
si es pariente con alguno de los litigantes y en qué grado, ¿verdad? Si tiene algún interés directo o indirecto en el pleito o en otros semejantes, si son amigos íntimos o enemigos de alguno de los litigantes y si son trabajadores domésticos dependientes y acreedores o deudores de alguno de las partes, ¿verdad? Eso les van a preguntar de ley. En el artículo 149 marcan como uno y es práctica de la diligencia. Los testigos declaran bajo juramento prestado en la misma forma que establece el 134, eso de declarar, decir la verdad y todo eso. Las respuestas que se den se asentarán en su presencia, literalmente sin abreviaturas, pudiendo ellos mismos escribirlas o dictarlas al consignar las respuestas. No será necesario transcribir las preguntas en el acta, bastando hacer la referencia correspondiente. En el artículo 149 prácticamente está qué es lo que tiene que hacer el testigo, si tiene que firmar el acta, si no tiene que firmar el acta. El artículo 150 nos indica, no se permitirá el testigo leer ningún papel o escrito para contestar, pero cuando la pregunta se refiera a libros, cuentas o papeles, podrá permitírsele que le consulte en el acta. Era lo que me preguntaba la compañera. Solo que los mire y los consulte, ¿verdad? Si se tratare de documentos extendidos por el testigo, puede pedírsele el reconocimiento. Repreguntas. Las preguntas que se formulen al testigo deben de versar sobre hechos relatados por el testigo y se dirigirán inmediatamente que conteste el interrogatorio si se presentare. Careo. Los testigos cuyas declaraciones sean contradictorias podrán ser careados entre sí. Y aquí tenemos el artículo 153 y 154, que era lo que les decía de la declaración por informes, ¿verdad? Esto ya no lo había colocado yo aquí, no, que me lo había saltado porque es difícil, ¿verdad? Que uno pues esté contra alguno de los funcionarios en cuanto a una declaración de testigos cuando es civil o sea mercantil, ¿verdad? Entonces, por eso me lo había saltado, pero es importante que lo lean ustedes, que dice, si fuere preciso tomar declaración a un miembro del cuerpo diplomático acreditado en Guatemala, se dirigirá el juez por el órgano respectivo al ministro de Relaciones Exteriores, ¿verdad? Que fuera el embajador, pues lo va a hacer a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien pasará nota al diplomático extranjero para que de su declaración por informe, si lo tiene o bien, salvo que el diplomático se presentare voluntariamente al tribunal. Yo creo que nos vamos a quedar, no nos va a dar tiempo ni siquiera a los otros dos, ¿verdad? Estas disposiciones no se extienden a los miembros del cuerpo consular. Declaración por informe, exceptuándose de la obligación de comparecer a prestar declaración, los siguientes. Presidente de los organismos del Estado. ¿Cuáles son los organismos del Estado? Ejecutivo, legislativo y judicial. Los presidentes de estos, pues no están obligados a llegar. Los ministros y viceministros de Estado, secretarios y subsecretarios de gobierno, magistrados y jueces. Ellos no comparecen, ¿verdad? Si necesitamos que ellos declaren, lo van a hacer por medio de informe. La declaración ante juez comisionado es que el juez que lleva el proceso pues no lo puede hacer y lo realice otro juez, ¿verdad? Un juzgado de paz. Perjurio. Si las declaraciones ofrecieren indicios graves de perjurio, el juez ordenará acto continuo que se certifique lo conducente para remitirlo al tribunal que corresponda. La fuerza probatoria está en el artículo 161, nos indica que es la sana crítica, ya lo habíamos platicado, y la tacha, ¿verdad? En el artículo 162, que también les pueden preguntar, ¿verdad? En privados,
¿Qué son las tachas? Pueden decir. Las partes podrán alegar y probar acerca de la idoneidad de los testigos, ¿verdad? Si es un testigo que ustedes duden que diga la verdad, pues lo pueden hacer mediante las tachas. Dentro del mismo término de prueba, el juez apreciará según las reglas de la sana crítica las circunstancias, motivos conducentes a corroborar o disminuir las fuerzas de sus declaraciones en la sentencia juntamente con el tribunal y los intérpretes, ¿verdad? Que si no saben el idioma, pues un intérprete tiene que acompañar al testigo. Ofrecimiento, declaración de testigos cuyos nombres e interrogatorios propondré en la fase procesal respectiva. El dictamen de expertos, ¿verdad? De ser necesario sobre los términos de los peritos. Proposición, aquí les había dejado un memorial de proposición para que ustedes se dieran cuenta cómo debe de ir el memorial de proposición. En virtud del estado que guardan los autos y encontrándose abierto a prueba el presente juicio, solicito se diligencie el siguiente medio de prueba con citación a la parte contraria, declaración de testigos, y para el efecto propongo la declaración de los señores, los identifican. Aquí en este caso, pues fueron 2 testigos, ¿verdad? Aquí sigue el memorial. Interrogatorio, primera pregunta, diga el testigo si le consta que la señora Pilar. Entonces quiere decir que las preguntas van dentro del memorial de proposición. Y aquí seguimos con el memorial de proposición. Si ustedes lo juntan, ya lo hacen en una hoja tamaño oficio y ya pueden ver el memorial completo, ¿verdad? El artículo 128, que es el fundamento de derecho, el 129, aquí lo acorté, si ustedes quieren, pues los colocan completos. Peticiones, que se admita para su trámite el presente memorial e interrogatorio adjunto, que se agregue a sus antecedentes el presente memorial y en virtud del estado de los autos, se señale día y hora para la práctica de la diligencia con citación de las partes, por lo menos con 3 días de anticipación, cita de leyes, ¿verdad? Y cómo termina el memorial. Pues estamos ya sobre la hora, pues se nos fue el tiempo, ni se sintió, por lo menos. Vamos a ver algunas preguntas de... Lee, ¿cómo podemos hacer para tener esos dispositivos, diapositivas? Porque las pregrabadas no coinciden y las diapositivas no sirven de guía. Yo siempre les he mandado semana con semana las diapositivas. No sé si usted no estaba en el grupo o no se ha dado cuenta. Yo cada semana les envío las diapositivas que utilizo en las clases. No me baso mucho, si ustedes pueden ver, al video grabado porque llevamos un ritmo distinto y lo que me interesa es que ustedes aprendan totalmente desde la demanda hasta la sentencia cómo se va desarrollando el juicio ordinario. Y exacto, y así hay otros cursos también. La semana 10 la enviaron, pero escaneadas y así no permite modificarlas. Mire, el envío de diapositivas es una decisión que tiene cada catedrático, no es obligatorio el envío de las diapositivas. Sin embargo, los catedráticos que envían diapositivas o enviamos es por ayudarlos a ustedes como estudiantes para que se vayan desarrollando, porque el sistema que estamos utilizando tal vez no permite que ustedes pregunten o algo, ¿verdad? Entonces, yo sí he tratado de enviarles todas, tal vez las de la semana pasada, pues porque tenía, no sé, fueron las que se me extraviaron, creo yo, pero estuvo bueno que me hayan recordado, yo se las voy a enviar con mucho gusto y ya me pasé. Es todo por hoy, muchas gracias por su atención, nos vemos el siguiente sábado, el próximo sábado. Gracias.